retornamos con más. Vamos a tocar un tema sumamente interesante, la antropología corporativa. En realidad suena como que no hay mucha unión entre ambos temas, pero Osvaldo Morales es catedrático de la Universidad de San, nos va a explicar exactamente de qué trata y cuál es la relevancia de tener conocimientos de antropología corporativa. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por venir. Bueno, para empezar, ¿de qué se trata? ¿Qué es exactamente, para que todos lo comprendan, la antropología corporativa? Ok. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Creo que es una buena oportunidad para ustedes de contarles lo que estamos haciendo en la Universidad de San. En realidad la antropología es un tema, el tema cultural especialmente, cuando nosotros hablamos de antropología, hablamos básicamente del término cultura. Es un término que ha sido desarrollado durante muchos años por el tema de los antropólogos, ¿no? Como el doctor Marcial... tiene muchas definiciones. Muchas definiciones. Como el doctor Marcial Rubio decía, bueno, el Perú es un país multicultural y nosotros tenemos muchas posibilidades de explotar el tema cultural. Pero, ¿qué cosa es lo que ocurre en el Perú y ocurre en muchas partes del mundo? Que la gente de negocios vive alejada o vive separada del tema antropológico, del tema cultural, ¿no? Entonces, justamente, este programa de antropología cultural lo que busca es tender un puente, ¿no es cierto? Demostrarle a la gente de negocios que el tema cultural y entender los valores de la gente es importante. ¿Cómo se inserta la antropología en un tema corporativo? Esa es una buena pregunta, ¿no? Te voy a dar un primer ejemplo muy sencillo. Yo acabo de regresar de Japón, estuve 4 años por ahí, entonces la primera vez, el primer contacto que yo tuve con una compañera japonesa, yo me acerqué y le di un beso, ¿no es cierto? Bueno, te cuento que perdí una compañera para toda la vida porque era un tema cultural, ¿no es cierto? Para mí, el dar un beso... Con golpe. Para mí, dar un beso era una muestra de simpatía y una muestra de acercamiento. En la cultura japonesa, dar un beso es tomarse una confianza, una prerrogativa que nosotros no tenemos, ¿no? Ahora, con el tema del TLC, por ejemplo, imagínate si nosotros se nos sienta de repente un negociador americano o un negociador asiático, ¿no es cierto? Acabamos de cerrar un TLC con China y nosotros actuamos simplemente como si estuviéramos trabajando con otro peruano. Entonces perdemos una serie de oportunidades. Exacto, hay que saber manejarse en ese sentido. ¿Y cómo es que si te interesa este tema? ¿Cómo se va desarrollando? Así es. Yo te digo, yo acabo de venir de una experiencia internacional, ¿no? Nosotros no tenemos que envidiarle nada a nadie. Ahora con la globalización, con el tema de Internet, nosotros tenemos la posibilidad de acceder al conocimiento. ¿Cuál es la diferencia de estar sentado en un aula en el Perú y un aula en Tokio? Es la posibilidad de reunirse con gente de la India, con gente europea, con gente americana, de repente por ahí pues un país chiquitito como Mongolia que nosotros no lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces yo te digo, esa es un poquito la diferencia. Y el Perú tiene muchas ventajas, porque a diferencia de otros temas como por ejemplo la tecnología, en el cual Japón o Estados Unidos nos llevan ventaja, yo creo que hay pocos países en el mundo que tienen la riqueza cultural que tiene el Perú, ¿no? Exacto. Y especialmente, ¿cómo vemos la aplicación de esto? Ya, yo te digo un caso muy sencillo. Ahorita se habla mucho del tema de responsabilidad corporativa, ¿no es cierto? Para las empresas es importante, por ejemplo, en el sector minero, ¿no es cierto? Si yo quiero invertir mi plata, yo soy un inversionista extranjero, y yo estoy interesado pues en que mi inversión simplemente retorne, ¿no? Entonces lo que normalmente se hace es donar montos de dinero, construir de repente una canchita de fútbol, ese tipo de cosas, o simplemente comunicarnos con los interlocutores, ¿no? Pero te imaginas si nosotros pudiéramos de alguna manera entender los códigos de las personas y qué cosa es lo que ellos en realidad necesitan, creo que la aplicación o la ampliación de nuestro negocio sería mucho mayor, ¿no? Claro, hay que saber de dónde partir en ese sentido. ¿Cómo podemos hacer para que se entienda que la diversidad es una ventaja y no una desventaja? Porque muchas veces hay una distorsión sobre eso. Así es, así es. Yo te digo, ¿no? El país que tiene mucha diversidad, nosotros somos una fuente de creatividad, ¿no? Yo te digo, la Lima tradicional, bueno, te puedo hablar, el doctor Marcial Rubio hablaba de los tiempos tradicionales y cuando nosotros aprendíamos simplemente con sangre, ¿no? Ahora los tiempos son diferentes. Los últimos años nosotros hemos tenido una serie de inmigrantes de provincias, mi madre es cusqueña, mi papá es huachano, del norte chico, ¿no es cierto? Entonces, yo te digo que todo eso ha producido una nueva clase empresarial en el Perú. En la Universidad de San, a ti te sorprendería que el perfil de la mayoría de postulantes ahora son jóvenes emprendedores. Entonces yo te digo, ese es un potencial como nación. ¿Y cómo se da esto en la Universidad de San? ¿Se trata de un curso, es una práctica? ¿Cómo desarrolla? En realidad nosotros estamos desarrollando un programa que es un curso dentro de lo que nosotros le denominamos PE, que son programas de educación ejecutiva. Estamos desarrollando un curso específico, ¿no es cierto?, de lo que
le hemos llamado antropología corporativa, pero adicionalmente en todas nuestras carreras de pregrado ya nosotros estamos incluyendo este tipo de temas. Bueno, es muy interesante, además tomando en cuenta cuál es nuestra realidad y partir de eso también para lograr la interculturalidad, que era algo que tocábamos con el doctor Rubio. ¿Cómo lograr la interculturalidad después de la antropología corporativa? Es una muy buena pregunta. Yo te diría, lo más importante es aprender a conocernos, aprender a reconocer que nosotros somos diferentes, ¿no es cierto? Yo te digo que ese es el primer punto, ¿no? Y a partir de ahí nosotros podemos desarrollarnos un poco más como nación, ¿no? Es decir, una conciencia multicultural para la interculturalidad. Yo te digo que esa es la clave, ¿no es cierto? Comenzar internamente como país y después extendernos hacia un mundo global, ¿no? Bueno, realmente muy interesante, muy interesante. Muchísimas gracias por haber venido, señor Morales, y ofrecernos detalles sobre la antropología corporativa, un término nuevo y además, como veníamos diciendo, en realidad cuando uno lo señala como que no los asocia mucho, ¿no? Claro. Pero hemos encontrado en realidad una fusión bastante interesante y le agradecemos por haber estado aquí. Gracias, Carolina, gracias por la invitación. Bueno, amigos, nosotros